Hablamos ya un poco de las corcholatas. Ok, ¿y entonces, del otro lado? Del otro lado. O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo interpretas la salida de Lili, por ejemplo, este mensaje que dio? Del otro lado pasa, creo que exactamente lo mismo, porque al final va a ser una especie de dedazo, pero no de una sola persona, sino un acuerdo popular entre los dueños de los partidos, que son Alito, Marco y Jesús Zambrano, la tríada psicótica, desde mi muy particular punto de vista, que conste que yo no me llevo con nadie. Insisto, todos son ojetes. Esos, junto con una parte importante de la sociedad civil, llamadas organismos pues, comandados por ciertas empresas, van a inclinar la balanza hacia un candidato o candidata. ¿Qué pasa con Lili Téllez? No tenía una plataforma clara como para poder juntar este requisito que les piden de las 150,000 firmas. Pero yo aquí distingo, y esto es una teoría mía, que hoy día hay 3 tipos de candidatos. El candidato clásico, que es el candidato aburrido, de corbata, así, todo, que no entiendes qué chingados está diciendo. Ahí ese es el candidato clásico. El candidato disruptivo, que es un candidato que te genera emoción, pero esa emoción no es el odio. Y ahí te pongo un ejemplo, que es Samuel García, por ejemplo. Okay. El fosfo, el que prometo, él tiene promesas. El candidato disruptivo tiene promesas, aunque sean estúpidas. No, claro. ¿Cuál? Un estadio, ¿no? En el caso del fosfo. En el caso de Xochitl, es muy claro, ella es la única disruptiva hoy que hay en la oposición y su propuesta es bien clara. Por ejemplo, una de las banderas, enseñar programación a los chavitos y no te genera odio. No. Y Lili, que es el otro tipo de candidato, es el radical. Ese es el Bolsonaro, el Bukele, el Trump, el que sea un candidato o candidata que te genere odio. Y creo que esa no era la opción. Al final creo que Lili se baja al saber que no podía lograr más apoyo ciudadano, que no iba a lograr las 150,000 firmas y que no iba a tener el apoyo al final de los dueños de los partidos. O sea, creo que esa fue una decisión, pero aguas porque puede crecer fuerte, porque puede ser tentador para MC, por ejemplo. A ver, es que tocas temas que, o sea, todos me explotan la cabeza y todos te los quiero preguntar en este segundo. O sea, yo quiero de esos chochitos que te acabas de meter. Exacto. También quiero que me explote algo aquí. O sea, ay, Dios mío, nos van a cancelar, güey. Por eso cosas, no nos dejan estar en radio. Empezamos con albures, terminamos van a cancelar. No importa, YouTube, tápate los oídos. Sí. A ver, pero rápido, dices, Lili se baja porque no quiere tener el apoyo. O esas 150,000 firmas al menos. Sí, creo que... ¿Crees que es el caso de Germán Martínez, de Vila, de Claudia Ruiz Massieu, de Gustavo de Hoyos, Murat, etcétera? Pues es que ahora sí que uno por uno, pero me voy rapidísimo. Vila, ¿ese quién es? Mauricio Vila. ¡Bomba! O sea, en Yucatán lo conocen y es súper buen Bueno, pero tipo. fue muy aplaudido. O sea, si se busca o sea, como gobernante dices que bien, ¿no? De Yucatán. Y está chido. Pero se repite entonces este patrón. A ver, a ver, yo lo decía hoy en radio, ¿no? ¿Por qué te bajas? Pues porque no tienes las 150,000 firmas, carnal. Okay. No te da, o sea, no te conoce la gente. Gustavo de Hoyos más o menos igual, aunque creo que parte también de un acuerdo popular de, a ver, pues ya estábamos aquí para hacerle a la emoción y que había muchas corcholatas. Creo que ahí se baja él. El caso de Murat es bien interesante. Murat no tiene el apoyo de su mismo partido, que es el PRI. Y Murat tampoco tiene el respaldo. Y Murat además está señalado pues, de haberle entregado a Morena, Oaxaca. Que, pues sí, de alguna manera fue algo que pasó porque pues no apoyó a su partido como debe haber apoyado. No sé si los gobernadores realmente tienen que estar apoyando, porque lo que estamos peleando es justamente lo contrario, que no haya intervenciones. Pero bueno, Murat no tenía oportunidad. ¿Vieron a Murat en un programa como de cocina? No, yo no lo vi. Búsquenlo en TikTok. Órale. Es neta, o sea, él estaba tan desesperado para buscar conocimiento que empezó a hacer una especie como programa de cocina. Es muy chistoso porque él era como el conductor del programa. Entonces jugaba y armaba como debates y también con chavos, o sea, muy chistoso. Por eso te trajimos a una cocina. Perfecto. A ver, yo ahorita les voy a Estamos conocimiento. Hacen la sorpresa que tenía. mágico. Vamos a hacer unos brownies, muchachitos, para la abuelita que le duelen las patitas. Unos brownies. Ay, Dios mío. No nos vayan a cancelar. Ya nos van a cancelar. Claudia Ruiz Massieu se baja por el tema del PRI. Hoy lo que pasó con el PRI, sí, claro. Cuando es la desbandada, cuando dejan solo a ese PRI de Alejandro Moreno, pues está cañón. O sea, había muchos que sabían que no había forma, ¿no? Entonces está bien porque así vas a acabar con 4 o con 3. Mi pronóstico es que serán al final Krill,
Xóchitl, Enrique de la Madrid y quizá Beatriz Paredes. Luego, dijiste otra cosa que a mí también, o sea, a ver, está dura, porque dijiste, es un acuerdo popular. O sea, este lunes tuvimos en la mañana en Atypical TV a Marco Cortés, a Lito, a Jesús Zambrano, y prometieron y juraron ante las cámaras que este es un proceso transparente, incluyente de la ciudadanía. O sea, tú no se los compras. ¿Cuándo te han mentido esos hombres? ¿Por qué no le creeríamos a 3 políticos, Dios mío? No, claro que no. Oigan, a ver, rápido, No, momento no. de encuesta. Solamente le pido a la gente que nos está viendo que nos pongan en los comentarios ustedes qué opinan. O sea, Que soy un chayotero. ¿Ustedes qué opinan de este método? Porque a mí de verdad esto se me hace que es la plática. O sea, siento que este tema es lo que está dividiendo el 2024 y el tema crucial de las conversaciones de aquí a un año. Oye, pero no podemos dejar pasar lo de la noticia de hoy en la mañanera. Xochitl Gálvez ya la destapó el presidente. Xochitl Gálvez, ¿Tú coincides con ese diagnóstico? Sí, yo creo que es su mejor opción. Es la candidata disruptiva. A ver, mira. ¿El acuerdo popular le va a dar a Xochitl? Yo creo que el acuerdo popular le va a dar a Xochitl. O sea, sí, y no por lo que dice el presidente, sino porque es lo más lógico. Pues es lo que tienes que hacer. Este asunto es una tontería, o sea, perdón, pero así como la encuesta de Morena puede estar amañada, el método de la oposición también. De entrada, las firmas son muy importantes porque en esas firmas vas a tener a tu público, el que va a votar, el que va a estar participando en las encuestas, el que va a participar en esta especie de elección primaria medio Frankenstein. Que me parece bueno, es loable. Lo que pasa es que, francamente, cuando tienes a estos dueños de partidos políticos es muy difícil que entre la sociedad civil. Por ejemplo, si Santiago Krill junta, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? 2 millones de firmas, ¿quién crees que va a ganar todo? O sea, ¿a quién le van a preguntar? Pues a las 2 millones de firmas que juntó Santiago Krill. Pero a ver, yo también creo que al final de cuentas, pues la oposición, pues no te, o sea, ¿hacia dónde te vas? De entrada, a ver, el método el método para elegir a su candidato de la oposición, comparado con Morena, pues la verdad es que los de Morena no tienen madre, ¿no? Esa es la realidad. Madre. Pero específicamente, sin compararlo con otro método, el propio método de la oposición, pues sí busca, digo, no sé si en la práctica, porque al final, digo, en mis 25 años que llevo de vida, ¿no? Nunca había visto algo así de que vámonos a unas primarias abiertas a la sociedad. O sea, yo nunca lo había visto. O sea, cómo se eligió a Peña, cómo se eligió a Felipe, cómo se eligió a Fox en su momento como candidato, ¿no? Bueno, en el caso de Fox, que fue más carisma que otra cosa, pero al final de cuentas nunca había habido un método en donde se buscara incluir a la sociedad civil, y yo creo que hoy, pues más allá de sus virtudes y defectos, pues sí hay la posibilidad de que la sociedad civil participe. Pues participe de alguna u otra forma. O sea, yo insisto en que partamos de lo que platicábamos hace un momento. El promedio del mexicano gana 7,000 pesos. Su vida no sí, o sea, no todos van a estar ni a las corcholatas, ni a nadie. En boca de Andrés Manuel, un trabajador de la construcción gana 60,000 pesos. Sí, también. Señor, también de repente se le va el avión. O sea, platicaban con un psiquiatra ustedes, ¿no? Se toma brownies antes de la... Ojalá eso le ayudaría. Ojalá, eso porque sí ayudaría. si no hablaría más rápido. O sea, es una sociedad civil, pero no es esa sociedad civil. Sociedad civil es algo sexy. Es algo muy sexy. Pero de entrada, ¿cómo está la sociedad civil hoy en México? Encabronada. O sea, porque al final... totalmente apática. No todos, justo hay apatía. Pues porque, sí. a ver, vemos la elección del Estado de México, que la que va a ser gobernadora fue electa por menos de la mitad de los que viven en el Estado de México. Y esa es una radiografía de todo el país. Eso siempre ha pasado. O sea, el que sea, el que gane para presidente o presidente de México, ¿con cuánto va a ser electo? ¿Con cuánto porcentaje de la lista nominal? Más o menos 60%, pero eso siempre ha pasado. Tampoco esto de rasgarnos las vestiduras. Ay, pero siempre entonces, ha habido eso. Es histórico. Solo hay un sector de la población que sí le interesa saber quién lo va a gobernar. O sea, no a toda la población le interesa, digo, en el mundo. Lamentablemente. En el mundo. A ver, pero yo me quiero dar 3 pasos atrás porque estábamos tocando también un tema muy importante. Xochitl Gálvez. Xochitl. A ver, Xochitl Gálvez. A ver, ya la están atacando y no solo es como AMLO saliendo a decir yo tengo la bola mágica y ya sé quién es. Bueno, ya sé quién es porque son el poder del racismo y clasismo. Gargantas profundas que obtuvo dándole like allá abajo. Se obtienen cosas muy bonitas cuando le das like allá abajo. Exacto, como gargantas profundas. Pero a ver, pero no solo es el presidente López Obrador, o sea, también hay pues toda una bandita que le está echando con todo. No, pues es que una banda de fichitas, ¿no? Vemos a los moneros, por ejemplo, de la jornada, que van también y cuestionan su origen y no, y por qué. O sea, ¿tú cómo ves todos estos ataques a...? Xochitl te mueve todo.
Xóchitl te mueve por completo el panorama, porque lo que le urgía a la oposición era un candidato o candidata. Y resultó que siempre la tenían ahí. Xóchitl no es querida por el PAN, no es querida por el PRI, no es querida por grandes clases privilegiadas, particular, la consideran vulgar. Civil. Sí, por una parte de la sociedad y de la opinión pública. Y aguas, yo diría ahí, de los medios. Ahí los medios estamos empezando a jugar algo medio raro, porque Xóchitl se lleva con todos los medios. De ahí a que eso pegue en sociedad civil no estoy tan seguro. Le va muy bien en las redes, pero de ahí a transformarlo a opinión pública general, ahí sí no estoy tan seguro. Ahora, es la que mejor podría darte una pelea, que no sé si ganar, pero al menos sí darte una buena pelea. Pero eso depende de un factor fundamental y ese factor se llama Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano pone un candidato o candidata y tienes 3 en la boleta, ya se fregó el asunto, ya se va a dividir el voto, ya ahí sí ya tronó el tema. Y además creo que Movimiento lo haría por movimiento, o sea, yo no soy de la idea de que juego negro. Ay, le vendo al PAN o le vendo a Morena. Yo difiero un poco, porque ¿Sí? yo creo que Xóchitl Gálvez sería el dolor de cabeza de MC. Los votos que MC se podría llevar, Xóchitl rompe ese esquema. ¿Por qué? Porque, como tú lo comentaste, al no ser PRI, PAN, PRD, Ciudadana, MC se queda sin discurso. Y deja la bolsa vacía de MC. Fíjate, Lore, que eso es bien interesante porque MC se está vendiendo entre 7 y 15% para 2024. Ellos quieren terminar la elección de menos con 7, que, o sea, casi se darían un tiro si eso pasa, y su meta son de 15 a 20%, ¿no? Aproximadamente. Pero este fenómeno es interesante porque sí, ciertamente si tienes a una Xóchitl y no tienes un candidato súper disruptivo en MC, entonces sí te lo van a robar. Como sea esos votitos, creo que sería una elección muy cerrada. Y ahí sí se pondría bueno porque ahí sí prendes a la sociedad civil.